El oso de peluche cayó de la cuna con un golpe seco y, en el silencio de la madrugada, una luz roja parpadeó dentro de él. Pequeña. Viva. Como un ojo. El bebé empezó a llorar de la forma más desesperada que ella había escuchado jamás, y cuando corrió para tomar a su hijo, la manija de la habitación no giró. Desde afuera, alguien había cerrado la puerta con llave. Y ella escuchó un susurro, muy cerca, como si esa persona estuviera sonriendo: ahora vas a aprender. Y si crees que esto es solo paranoia de madre, quédate hasta el final, porque lo que ella descubrió después, escondido en ese cuarto, no era solo una cámara. Era un plan. Y lo peor, alguien muy cercano ayudó a construirlo. Golpeó la puerta con la palma de la mano, fuerte, sin pensar. Abre. Abre ahora. La voz le salió fina, quebrada, como si no fuera suya. El bebé lloraba del otro lado de la cuna, ahogado, rojo, temblando. Intentó empujar con el hombro, intentó patear, intentó girar la manija hasta que la piel le ardió, nada. La puerta no cedía. Y la luz roja dentro del oso parpadeaba, 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 como si alguien estuviera mirando en vivo. Respiró hondo, pegó el oído a la madera y escuchó pasos alejándose, demasiado tranquilos. Ese tipo de paso de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y fue entonces cuando lo entendió: alguien quería que entrara en pánico, y lo estaba logrando. Corrió hacia el celular, pero las manos le temblaban tanto que casi lo deja caer. Llamó a su esposo. Marcó una y otra vez, nada. Ninguna respuesta. Ni mensaje. Ni un ya voy. Solo silencio. Tragó saliva, miró alrededor del pasillo y vio algo que no debería estar ahí: un pequeño pedazo de cinta adhesiva negra en el marco de la puerta, como una marca. Una marca pequeña, discreta, de alguien que volvía ahí con frecuencia. Y cuando tiró de la cinta, como quien tira de un hilo suelto, el sonido del llanto del bebé pareció cambiar. Se volvió más fuerte. Más urgente. Como si toda la habitación le estuviera apretando el pecho. Gritó pidiendo ayuda, pero la casa parecía tragarse el sonido. Fue hasta la ventana del pasillo e intentó abrirla, bloqueada. Un seguro extra. De esos que no recordaba haber instalado. Entonces volvió corriendo y pegó el ojo a la rendija de la puerta. Del otro lado, la luz de la lámpara temblaba, como si alguien la hubiera tocado. Y el oso de peluche, tirado en el suelo, seguía parpadeando. Susurró, sin darse cuenta de que le estaba hablando a alguien: ¿quién está ahí? Y una notificación vibró en su celular: conexión establecida. Solo eso. Sin nombre. Sin número. Y el estómago se le hundió. La puerta se abrió de repente. Sola. Como si el seguro hubiera sido liberado a distancia. No tuvo tiempo ni de pensar, entró corriendo, tomó al bebé en brazos y lo apretó contra el pecho, sintiendo su calorcito, el sollozo húmedo en la camiseta. Susurró: todo está bien, mamá está aquí. Pero no lo estaba. El corazón le latía como si quisiera escapar. Y sus ojos fueron directo al oso en el suelo. Lo tomó y lo giró. La costura era perfecta. Demasiado perfecta. Y había un agujero diminuto donde solo debería haber pelo. Un agujero que parecía hecho para una lente. Intentó convencerse de que era cosa de su cabeza. Una madre cansada ve cosas donde no las hay. Una madre sin dormir escucha ruidos que no existen. Se lo repitió como una oración. Pero la culpa llegó como un golpe: ¿y si estoy exagerando y traumatizando a todos? Pensó en su esposo, en la forma en que decía: estás demasiado sensible. Pensó en su suegra, siempre con esa sonrisa de lástima. Aún así, llevó el oso al baño, cerró la puerta con llave y abrió la barriga del peluche con la uña, temblando, y cuando la tela cedió, un objeto frío tocó sus dedos. Era un módulo pequeño, negro. Con una microtarjeta de memoria. Y un cablecito fino, como una vena. No era un juguete. No era un monitor para bebé. Era algo hecho para que nadie lo notara. Sintió que el rostro le ardía.
La garganta se le secó. Y lo peor no fue encontrar eso, fue darse cuenta de que el oso era nuevo. No recordaba haberlo comprado. No recordaba haberlo recibido como regalo. Y nadie había dicho nada. Y en ese instante, la pregunta que dolió más que cualquier miedo fue, ¿cómo llegó eso ahí, si ella nunca dejaba a nadie solo en esa habitación? Al día siguiente, intentó actuar normal. Preparó el biberón, lavó los platos, dobló la ropa. Pero la casa había cambiado. No la casa, ella. Empezó a notar detalles como quien busca peligro en cada rincón. La almohada de la cuna no estaba igual. El pañal en el cajón parecía movido. El olor del cuarto tenía un perfume suave, dulce, que no era suyo. Y cada vez que lo comentaba, escuchaba la misma frase, dicha con demasiada calma, «Estás viendo cosas». Intentó hablar con su esposo. Él miró el oso, vio el módulo y frunció el ceño. Eso debe venir así de fábrica. Alguna cosa electrónica. Ella lo miró esperando una explosión, un llamemos a la policía, un ¿quién hizo esto? Pero solo llegó un suspiro, como si fuera una molestia. Amor, ya estamos cansados, no inventes. Y ahí sintió un tipo de soledad que da vergüenza sentir, la soledad de estar con alguien, y aún así, estar sola. Por la noche, acostó al bebé y se sentó en el suelo del cuarto, apoyada contra la pared, con el oso en la mano como prueba de un crimen. Abrió la tarjeta de memoria en la laptop. Archivos. Fechas. Horarios. Videos. Y cuando hizo clic en el primero, se vio a sí misma entrando al cuarto con el bebé, amamantando, llorando, hablando en voz baja. Y en una esquina del video, un audio casi imperceptible, una respiración que no era la suya. Y alguien susurrando, débil. Vio más videos. Y el horror se volvió más específico. No era solo alguien mirando. Era alguien eligiendo momentos. Los videos mostraban cuando estaba agotada, cuando olvidaba cerrar un cajón, cuando el bebé lloraba y ella tardaba unos segundos en levantarse. Y cada video tenía cortes. Cortes. Como si alguien editara todo eso, para construir una historia donde ella parecía incapaz. Sintió náuseas. Porque, de repente, todo encajaba, la forma en que la gente sugería ayuda, como la suegra aparecía sin avisar, como el esposo decía mi mamá cree que está sobrecargada. No era preocupación. Era preparación. Era construcción de una narrativa. Y ella estaba siendo grabada no como madre, sino como acusada. Y el cuarto del bebé era el tribunal. Cerró la laptop y se quedó mirando la cuna. El bebé dormía, inocente, con la boca entreabierta. Y pensó, no puedo perder el control. No puedo darles lo que quieren. Entonces respiró y hizo algo que nunca había hecho, dejó de pedir aprobación. Dejó de explicarse. Dejó de suplicar comprensión. Decidió montar una trampa. Pero antes, tenía que descubrir quién tenía llave. Quién tenía acceso. Quién entraba ahí cuando ella no miraba. Al día siguiente, compró una cámara. Una suya. Pequeña. Discreta. Y la instaló de una forma que nadie notaría. También cambió el cilindro de la cerradura del cuarto del bebé. Y no se lo dijo a nadie. Ni siquiera a su esposo. Porque algo dentro de ella gritaba, si él es inocente, lo entenderá después. Y dejó un detalle a propósito, colocó de nuevo el oso con la lente en su lugar, como carnada. Y esperó. Fingió que iba a bañarse y dejó al bebé en la cuna por 2 minutos, solo 2. Y se quedó detrás de la puerta, inmóvil, escuchando la casa. Silencio. Luego, un crujido en el pasillo. Pasos suaves. Muy suaves. De esos pasos de quien sabe que no puede ser escuchado. La manija giró despacio y alguien intentó entrar. La puerta no se abrió, porque la llave antigua ya no servía. Hubo una pausa. Un suspiro irritado. Y entonces, el sonido de un mensaje en el celular de alguien, justo ahí afuera. Ella abrió la puerta con fuerza. Y encontró a la persona parada, congelada, con la mano en el bolso,
y un llavero brillando. Su suegra, mirándola con una calma ensayada, como si ya tuviera una frase lista. La suegra sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. «Ay, querida, solo vine a ver si todo estaba bien». Intentó tomar al bebé en brazos como si nada hubiera pasado. Como si su mano no hubiera estado a segundos de invadir ese cuarto. La madre retrocedió. «Tú tienes llave». «¿Por qué?». La voz le salió firme, pero por dentro estaba temblando. La suegra respiró hondo, teatral. «Tu esposo me la dio. Dijo que andas inestable». Me preocupé. Inestable. La palabra le pegó como una bofetada. Porque era exactamente eso lo que ellas querían, una etiqueta. Un rótulo. Una sentencia. La madre miró a su suegra a los ojos y vio, por primera vez, algo feo ahí, satisfacción. No era amor por el nieto. Era poder. Sacó el celular y le mostró un fragmento del video, el susurro débil. La suegra palideció medio segundo, y enseguida volvió al personaje. «Eso puede ser cualquier cosa. Tú lo estás interpretando». Y entonces soltó, sin notar el veneno: «Una madre de verdad no hace este escándalo. Una madre de verdad agradece la ayuda». Ahí fue cuando la madre lo entendió: no era un conflicto familiar. Era un ataque. Un cerco. Y si ella no reaccionaba, alguien iba a intentar quitarle a su bebé. Cuando el esposo llegó, ella no gritó. No lloró. Solo puso el oso y el módulo sobre la mesa, como prueba en una audiencia. «Explica». Una palabra. Fría. Él miró, tragó saliva, y trató de sonreír. Esa sonrisa de quien cree que va a arreglarlo. «Amor, esto ya se está volviendo demasiado. Demasiado. Como si la invasión no fuera real. Como si la cámara no existiera. Como si a ella no la hubieran dejado afuera, con la puerta cerrada con llave». Ella se lo contó todo. Cada detalle. La cinta en el marco. La puerta bloqueada. El audio del susurro. El intento de su suegra con las llaves. Él escuchó, y al final dijo: «Mi mamá exagera. Pero solo quiere lo mejor. Cree que está sobrecargada». Y ella preguntó, despacio, sintiendo el sabor metálico de la decepción: «¿Tú le diste la llave?». Él tardó un segundo más de lo que debía. Un segundo que lo dijo todo. «Yo pensé que sería bueno tener a alguien cerca». La madre soltó una risa sin humor. Porque en esa frase había una condena. Él prefirió la narrativa de su mamá al miedo real de su esposa. Y en ese instante entendió lo que más duele en una traición: no es la maldad del enemigo, es el silencio de quien debería defenderte. Esperó a que la casa se durmiera. Esperó a que el esposo se apagara, como si nada hubiera pasado. Y se quedó despierta con el bebé sobre el pecho, sintiendo su respiración pequeñita, contando los latidos de su propio corazón. Instaló su propia grabación. Revisó la cerradura. Y dejó una luz tenue en el cuarto del bebé, como si todo estuviera normal. La carnada estaba lista. Porque alguien que controla, odia perder el control. Y ella sabía que alguien iba a volver. De madrugada, el ruido llegó. Una llave intentando. Un roce de metal. Frustración. Luego pasos hacia la ventana. Y entonces, un clic. Pequeño. Como un seguro abriéndose. La ventana del cuarto del bebé, que debería haber estado cerrada, se movió. A la madre se le heló la sangre. Porque eso significaba una sola cosa: quien entraba no dependía solo de una llave. Se acercó en silencio, con el celular en la mano, temblando, pero grabando. La sombra entró. Despacio. Sin prisa. Como si ya lo hubiera hecho antes. Y cuando la persona se acercó a la cuna, la madre encendió la luz. La figura se congeló. Y por un segundo, ella vio el rostro. No era un ladrón. No era un extraño. Era alguien de la familia, alguien a quien ya había abrazado. Era su cuñada. La hermana del esposo.
El tipo de persona que habla dulce y juzga por dentro. La misma que vivía diciendo yo lo haría diferente. Ella intentó retroceder, yo solo vine a ver si él estaba bien. La madre apuntó el celular, firme, por la ventana. ¿De madrugada? ¿Con guantes en la mano? La cuñada empezó a llorar. Pero era un llanto raro. Un llanto de quien fue atrapada. No entiendes, mamá me mandó. Dijo que tú no estás bien. Que podías lastimar al bebé sin darte cuenta. Que necesitaba pruebas. Pruebas. La palabra volvió. ¿Pruebas de qué? De que ella era un riesgo. De que no merecía ser madre. Y la madre sintió una rabia tan limpia que parecía valentía. Hizo la pregunta que cortó el aire: ¿quién cerró la puerta con llave aquel día? La cuñada bajó la cabeza. Fue para probarte. Para ver si perdías el control. Y ahí la madre entendió la magnitud del horror. Ellas habían creado un laboratorio dentro de su casa. Un experimento emocional. Y ella, sin saberlo, estaba siendo empujada al límite para convertirse exactamente en la madre inestable que ellas querían grabar. Creyó que lo peor era su suegra. Creyó que lo peor era su esposo débil. Creyó que lo peor era su cuñada entrando por la ventana. Pero entonces recordó la notificación: conexión establecida. Tomó la laptop, abrió el router, tocó cosas que nunca había tocado. Y vio una dirección. Un acceso remoto. Un usuario sin nombre. Apretó historial con la mano temblando. Y encontró lo que le revolvió el estómago: había accesos desde afuera. Muchos. En horarios distintos. No era solo alguien de la casa mirando. Era gente desconocida metiéndose en la señal. Viendo el cuarto del bebé. Viéndola a ella. Le dieron ganas de vomitar. Porque lo que empezó como control familiar se había convertido en algo más grande. Algo sucio. Y peligroso. Llamó a la policía. No esperó a que el esposo entendiera. No pidió permiso. Entregó los videos. Entregó los audios. Entregó las pruebas. Y cuando la suegra intentó convertirlo todo en drama, la madre solo dijo: querían destruirme. Pero ya estoy despierta. Esa noche, por primera vez en meses, no durmió por miedo. No durmió por decisión. Porque ahora sabía algo: amar a un hijo también es saber luchar por él. El caso terminó en una orden de restricción. La suegra perdió el acceso. La cuñada fue obligada a confesar. Y el esposo quedó entre su madre y la familia que él mismo había creado. ¿Y ella? Ella cambió. No se volvió amarga. Se volvió atenta. De esas que no piden perdón por proteger lo sagrado. Porque después de que alguien invade el lugar más puro de tu casa, entiendes una verdad que duele: no todo cuidado es amor. A veces, es control disfrazado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros. Aquí no estás solo.